Por orden del Consejo Supervisor. El siguiente archivo describe una entidad anómala de clase Maxur. Esta información está protegida por una clasificación de nivel 5. La divulgación de información de clase Maxur está estrictamente prohibida, y representa una amenaza inminente hacia la Fundación SCP y sus intereses. Los individuos que accedan a este archivo deben proporcionar credenciales de seguridad de nivel 5, y ser inoculados contra peligros meméticos a Z-109. El no hacerlo causará una eliminación memética Carrier Omega inmediata tras acceder a este archivo. Presentar credenciales de seguridad de nivel 5. Cógnito peligro de seguridad. Signos de vida detectados. Inoculación memética verificada. Bienvenido, supervisor. Ítem. SCP-001. El dios roto. Clasificación del objeto. Maxur. Procedimientos especiales de contención. La información sobre la relevancia de SCP-001 para los objetos anómalos relacionados debe ser omitida de la documentación de los respectivos objetos. Mientras las conexiones con la iglesia del dios roto pueden permanecer disponibles, los orígenes de los objetos deben ser omitidos u ofuscados. El componente inactivo de SCP-001 debe permanecer en su localización actual, y está prohibida en dicha área toda navegación o buceo. El descubrimiento civil de SCP-001 debe ser suprimido, y se deben utilizar amnésicos a los fines de mantener el encubrimiento. Las personas afiliadas a la Iglesia del Dios Roto que lleven a cabo intentos concretos para buscar el componente inactivo de SCP-001 deben ser traídos a la custodia de la Fundación e interrogados. La información pertinente a SCP-001, sea física o digital, debe ser confiscada y contenida. Se espera que el componente inactivo de SCP-001 permanezca inanimado. Sin embargo, si SCP-001 experimentara una reanimación espontánea, todas las unidades de destacamentos móviles activas en las cercanías del sitio 27, sitio 44, sitio 90 y sitio 101 deben ser asignadas a tácticas defensivas activas. Si este incidente, actualmente designado como un incidente 001, apoteosis, ocurriera en el mundo moderno, se cree que los medios actuales de supresión de la información serían insuficientes. Es decir, es probable que un incidente 001, apoteosis resultara en un escenario de clase SK mascarada rota, y posiblemente tras el mismo, un escenario de clase XK fin del mundo. Los componentes activos restantes de SCP-001 no deben ingresar dentro del rango de 20 kilómetros del componente inactivo de SCP-001, bajo ninguna circunstancia. Robert Bumaro, líder actual de la Iglesia del Dios Roto. Fecha desconocida. Descripción. SCP-001 es una colección de objetos anómalos, que fueron anteriormente una entidad mecánica única y masiva, ensamblada por miembros de la Iglesia del Dios Roto a fines de 1942 cerca de La Paz, México. Los objetos incluyen a SCP-217, SCP-1139, SCP-882, y varios componentes internos de SCP-629. Los miembros de la Iglesia combinaron los distintos objetos anómalos, en un intento de restaurar a su deidad. Tras su activación, SCP-001 supuestamente comenzó a integrar a sí mismo objetos metálicos, mientras activamente buscaba otros objetos anómalos. SCP-001 y el incidente 001, apoteosis resultante, que tomó lugar como consecuencia de su ensamblaje, fue la causa de cambios ambientales significativos en el oeste de México, y requirió uno de los usos más generalizados de amnésicos hasta la fecha. Después del incidente, los componentes activos de SCP-001 fueron trasladados a los sitios de la Fundación para su contención, mientras que el componente inactivo de SCP-001 ha permanecido, desde entonces, en el fondo del Golfo de California, aproximadamente en las coordenadas 23 grados, 48 minutos, y 26.16924 segundos al norte del Ecuador, y 108 grados, 25 minutos, y 6.1284 segundos al oeste del meridiano de Greenwich. Anexo 001.01. Información recolectada de la descripción de SCP-001. Transcripción de la declaración del padre Jorge Castillo, agosto de 1945. Fernand fue el primero, creo, el primero que me contactó después de que encontraron el corazón. La forma en que lo describieron, el fervor que había en sus ojos, me cautivó y entonces lo supe. Supe que lo habían logrado.
Fui a encontrarme con Antón y Salvador el fin de semana después de la confirmación de mi hermana. Cuando me lo mostraron me tomó desprevenido. No era mucho más que un montón de engranajes, pistones, piezas latentes de un mecanismo de relojería y partes de metal lubricadas, todas revolviéndose juntas, de manera obediente, sin una fuente de energía. En su interior vi el corazón, tal cual lo describieron. Este me habló. No como tú y yo hablaríamos entre nosotros, sino, con imágenes y sentimientos. Y dolor. Estaba en un estado de tanto dolor, como si la chispa que le había dado vida le hubiera hecho darse cuenta de lo que era, o lo que no era, y solo deseara ser completo de vuelta. Deseo es una palabra excesiva, quizás. No era deseo, más bien era impulso. Algo en el interior de la criatura la condujo hacia un fin irreflexivo, pero determinado. La criatura que me presentaron no era como los otros artefactos que había encontrado y bendecido. Ella en particular era diferente, había algo que no estaba bien con ella, y no supe hasta después lo que habían hecho. Le rogué a Salvador que lo regresara a esa playa y lo deshiciera, porque no estaba bien, pero no terminarían escuchando ninguno de mis pedidos. Empezó a moverse antes de que me fuera, sacudiéndose tanto de lado a lado que pudo adquirir locomoción. Empezó a cojear hacia una llave inglesa, y la misma se volvió parte de su cuerpo. Ellos me exclamaron: "Nuestro Dios está intacto". Nunca los volví a ver de nuevo. Fragmento de una entrevista con Francis Bollinger en 1946. No usó palabras, ni ninguna clase de lenguaje. Hacía sonidos metálicos, pero al mismo tiempo, vendrían a la mente imágenes y conceptos cuando estábamos a su alrededor. ¿Alguna vez has sentido, cuando tienes una idea o pensamiento, que todavía tienes que pensar las palabras para ellos, a pesar de conocer el sentimiento antes de que finalices la oración? Fue como eso, pero desde una mente ajena. Realmente fueron las palabras de lo divino. Fragmento de una entrevista en 2007 con Trixie Silva, agente de la Unidad de Incidentes Inusuales. Había unos pocos lobos. Espera, ¿sabes quiénes son esos, verdad? Son como cazadores. Trabajan para la iniciativa Horizonte. Nos confrontaron cerca de una iglesia en Santa Margarita. Querían que les diéramos las cosas que habíamos recolectado para la iglesia del Dios roto, como el material abrahámico que entregamos. Deliberamos sobre si debíamos dárselo a ellos. Nuestra postura con la IH había sido un poco inestable, más aún en los tiempos recientes. Mientras que hemos estado en buenos términos con los asistentes locales de la iglesia rota, los lobos eran son más agresivos. Echamos un vistazo sobre lo que teníamos, y mientras lo hacíamos, esta mujer en particular se acercó. No sé de dónde vino. Se vestía como una hippie. Tenía delgadas cadenas de hierro como pelo, pero se comportó distante todo el tiempo. Era por la mirada en sus ojos, y su sonrisa anormal, como si difícilmente estuviera ahí. Ella miró lo que teníamos y dijo que solo quería esto. No sé realmente qué es lo que era. Una caja de metal, que zumbaba y hacía clic, y largaba un pequeño rayo de luz por un extremo cuando la tomé. Se sintió más ligera de lo que había pensado. Le pregunté por qué era tan importante para ella, y me dijo que sería más fácil mostrarme que contestarme. Cerró sus ojos e inclinó su cabeza. No se movió ni habló después de eso, así que cerré mis ojos también. Acercó su frente a la mía, pero algo inclinada a un costado. Estuvimos así por un segundo, fue muy extraño, antes de que súbitamente moviera su mentón hacia abajo, y me hiciera caer de golpe, pero en forma leve. El mundo cayó debajo de mí y yo también caí. Algo hizo clic en mi mente. Una imagen de dos engranajes, anteriormente encajados entre sí, pero ahora separados. Sentí los dientes de mi arco espinal fuera de mí cuando me doblé, y con un paso más me integré al diente multidimensional que era el planeta. Giró alrededor de la caldera del Sol, se anexó a él a través de la cadena que es la gravedad, y nos precipitamos juntos a través de un cosmos aceitoso, con todo el poder de una primavera infinitamente desenmarañada. Lo siento. Fue toda una experiencia. No fue una experiencia religiosa, pero sí. Ella me dijo que recoja la caja de vuelta y se sintió mucho más pesada que antes. No pude discernir si es que realmente tenía más peso, o si se sintió más significativa. Se la di a ella e ignoraría toda objeción de los lobos, de mis compañeros de equipo o de mi superior. Imagen tomada del repositorio de información de la Iglesia del Dios Roto. Se cree que es una encarnación precoz de SCP-001. Anexo 001.02. Entrevista con el padre Dolores Randall, sacerdote excomulgado de la Iglesia del Dios Roto, junio de 1945.
El diálogo superfluo fue removido. Muy bien. Usted mencionó el corazón previamente. ¿Estaba usted ahí cuando lo encontraron? No, en absoluto. Estaba fuera del país en ese momento, trabajando en una nueva misión en Panamá. Solo escuché sobre Ezequiel después del hecho. ¿Quién era Ezequiel? Uno de los agentes de Vumaro. Antes de que fuera designado como líder de la iglesia, Robert tenía un grupo de ellos alrededor, de estos individuos que estaban en sintonía con Dios y podían sentir su presencia y hablarle. Ezequiel había descubierto un artefacto de cierto valor, y Vumaro posteriormente lo tomó. Estos agentes fueron también los primeros en experimentar con los aumentos. Como podrás imaginarte, muchos de ellos murieron. Pero Ezequiel no. No. Él era muy cercano a Vumaro, y no sé si él hubiera arriesgado el bienestar de Ezequiel. No tiene importancia, ya que Ezequiel no necesitaba aumentos para hablarle al Dios. Él era simplemente capaz. Entonces, ¿qué tiene que ver Ezequiel con el corazón? Usted escuchó a Avery cuando le contó que ellos tenían una reserva de artefactos, ¿verdad? Con cualquier cosa que uno de estos agentes tocara, si sentían algo lo despachaban hacia la paz con el resto del mismo. La mayor parte del corazón no tenía utilidad, pero de cuando en cuando encontrarían algo legítimo. El purificador, el que, como sea que lo llames, uno de los agentes lo había descubierto cerca de Nepal. Tenía tendones y ligamentos y todo lo demás, pero en su totalidad era simplemente partes. Se moverían por su cuenta, pero no harían nada juntos. ¿A qué se refiere? Los textos se refieren al Dios reensamblándose a sí mismo, una vez que las piezas son traídas ante su corazón. Todo lo que necesitas hacer es proveerle al corazón una extremidad, y el Dios tendrá una extremidad. Pero no podían encontrar un corazón. Había una pareja de agentes que habían afirmado encontrar uno, pero todas eran las mismas piezas de maquinaria inútiles, como el resto. ¿A dónde encaja Ezequiel en todo esto? Ezequiel fue el que le dijo a Vumaro que, si no podían encontrar un corazón, quizás podían construir uno propio. Esto, en el momento, voló directamente en la cara de la doctrina de la iglesia. La directiva, si hubiera sabido, lo habría excomulgado. Pero rápidamente se estaba volviendo claro que el proyecto no podría durar hasta el verano. Yo fui enviado con mi misión para reabastecerlos, después de que Ezequiel se hubiera ido, y sus suministros estaban casi agotados. Nuestros registros indican que el corazón era algo que descubrieron. ¿Eso no es cierto? Por supuesto que no es cierto. No puedes predicarle a una congregación acerca de Dios, dándote partes de sí mismo a ti, para después dar un giro total, y decirles que la parte más esencial es algo que se te ocurrió de la nada. Sin embargo, eso fue peor que la nada. Los detalles de lo que hicieron para crear ese corazón y hacerlo vivir nunca me fueron revelados, pero puedes sacar conclusiones de la evidencia. Hubo una sequía ese año, y la crisis de poliomielitis alcanzó un máximo histórico. Miles murieron, todos de causas naturales. Un fenómeno muy extraño, jamás documentado con precisión debido a la atención en la guerra. Dios mío, pero ¿quién puede decir? ¿Cree que los dos hechos están relacionados? Creo que la sincronización de tiempo es demasiado coincidente. Y sabiendo lo que sé, acerca de en qué se transformó esa criatura, creo que la respuesta es clara. Ese no era el corazón de Dios, agente. Eso era algo totalmente diferente. El diálogo superfluo fue removido. Anexo 001.03. Transcripción de video recuperado, noviembre de 1942. Video recuperado de un equipo de filmación de un documental local. La toma comienza en un hogar destruido, con las ruinas acumuladas alrededor del garaje. Hay fragmentos de metal y tiras de goma que siguen un camino, partiendo desde la entrada del automóvil y sobre el asfalto, y continúan por la calle. Las pedazos de varios coches están desparramados a lo largo de la calle y la acera. El rastro llega hasta SCP-001, que está integrando un camión en su chasis. SCP-001 continúa hacia la casa más cercana, donde comienza a consumir las canaletas. Los residentes del área escapan del lugar, con varias personas heridas por las esquirlas de vidrio deshechas y el metal trenzado despedido por SCP-001.
Las luces producidas desde varias partes del cuerpo de SCP-001 se focalizan en las distintas personas. Una sección a lo largo del chasis de SCP-001 se altera y se desploma del cuerpo principal, que continúa por la calle en busca de más fuentes de material. La subsección eyectada continúa sus alteraciones, formando una estructura con cierto parecido a una columna vertebral humana y a una caja torácica. Dicha formación colapsa en varias áreas, y los abultamientos con forma de costilla se extienden hacia afuera, mientras el resto del receptáculo se transforma en una forma humanoide, de aproximadamente 3 metros de alto. Se produce una luz desde su cabeza, y la misma es enfocada sobre un civil cercano. El humanoide de metal toma al mencionado civil, que parece estar muerto, y lo coloca en una pequeña cámara entre sus costillas. Las mismas vibran mientras la criatura se aproxima a una segunda persona, que está intentando escapar arrastrándose. Ella intenta luchar mientras el humanoide la levanta y la coloca dentro de su cavidad pectoral. El monstruo se aparta de la cámara de video para aproximarse a un tercer civil, y lo que parece ser la mano desmembrada de la mujer cae al piso. Una especie de tumor en la espalda de la aberración lentamente se expande, mientras continúa recolectando cuerpos, con el cuerpo del humanoide disminuyendo su tamaño a medida que el proceso avanza. Para cuando el sexto cuerpo fue consumido, el tumor ya es más grande que el humanoide, y es incapaz de continuar una movilidad bípeda. Las extremidades se desvanecen en el cuerpo y las costillas se extienden, para permitirle escabullirse sobre la terraza de una casa próxima. Permanece en el lugar fijo durante 20 minutos. El exterior protuberante se agrieta y es desgarrado desde adentro, revelando 3 humanoides. Los 3 parecen ser sintomáticos de SCP-217, y exhiben características físicas de los 6 civiles capturados. 1. Una mujer con cadenas extendiéndose desde su cuero cabelludo, sacude a otro que parece estar muerto. El tercero, un varón con extremidades de relojería, se examina a sí mismo antes de saltar desde la terraza, aterrizando sobre su estómago. No parece ser dañado por esto, aunque parece causarle sufrimiento. A continuación persigue a SCP-001, que está consumiendo otro vehículo en la calle a varios metros. La humanoide mujer descubre al equipo de cámara. Comienza a saludar con la mano, pero rápidamente se detiene. Mira hacia SCP-001 antes de saltar hacia el patio trasero, y fuera de la vista de la cámara. Anexo 001.04. Conversación telefónica de Robert Bumaro grabada. Nota: el siguiente es un audio de una conversación telefónica grabada entre un agente, de nombre desconocido, de la Iglesia del Dios Roto y Robert Bumaro. La llamada fue grabada en diciembre de 1942, y fue obtenida por personal de la Fundación durante una redada en una fortificación de la Iglesia en 1966. Hello? Bless you, Father. Dimitri? No. Oh, of course. Bless you, child. How is the little lord? Stronger every day. We had to move him from the back of our office into a warehouse nearby. He's being fed? As you required. Good. When will you be moving to Peñasco? Within the week. We are only waiting for the next train. It may need to be sooner. There was a raid in La Paz 2 weeks ago. 3 of our men have not been accounted for. There is a growing Foundation activity nearby. Father? Father? Tomorrow. Father? Yes. We had expected them to head north, but they come west instead. A minor setback. What about the safe house? There are nearly 100 other artifacts there, and... Minor setback. They don't know where it is, and even if they did, that isn't their priority right now. Their eyes, and the eyes of the rest of the world, are in Europe. As their gaze set off there, they will not realize our accomplishment until they are powerless to stop him. That was, something else I needed to ask you, Father. Yes? Our God is ravenous. We cannot seem to satiate him. The supplies we were given are not. What is the issue? Father, the Lord is eating its own housing. We cannot convince him to stop. He cannot be reasoned with. It's nonsense. The heart of the devout may speak directly to our God. Can you not hear his words when he reaches out to you? Do you not feel the machine moving inside of you? Or do you need more proof other than the living, breathing God before your own eyes? No, Father, it is not that. It is... I will hear nothing of it. For years we have prayed and asked for our God to be unbroken before us, and now he has presented himself. We know that the divine will speak to the heart of the devout. If you're telling me
that there are none among you who are devout enough to commune with our Lord. Tell me now so you can be replaced. Our faith is strong, Father. Please forgive my insolence. I am only misguided. See to yourself, then. I worry for your faith. Have one of your brothers, one who is stronger than you. Have him speak to the Lord and tell him the necessity for secrecy. Our Lord will understand, no doubt. The unbroken God is a reasonable God. Yes, bless you, Father. Bless you, child. La llamada finaliza. Anexo 001.05. Reporte de escalada, diciembre de 1943. México, antes y después del incidente Apoteosis, 001. La siguiente es una entrevista llevada a cabo con el comandante de la Fundación Mark Peterson, del sitio 74. El director, que previo al incidente 001, Apoteosis estaba estacionado en la Ciudad de México, se encontraba en La Paz, junto con el personal de la Fundación, durante el incidente. Por favor, comienza de nuevo desde el principio, ahora estamos grabando. Muy bien. Los primeros informes que obtuvimos sobre la actividad de la Iglesia en México fueron en el 41, pero todo era bastante menor en el momento. Habíamos finalizado unas operaciones de campo cerca de la frontera en el norte, y estábamos preparándonos para trasladar nuestros activos a Atlanta, para su despliegue en Francia. Teníamos nuestras órdenes de recuperar una serie de objetos sensibles, que no querían que cayeran en las manos de los cabeza cuadrada, y estaban por trasladar nuestra división completa para realizar el encargo. La directiva no estaba segura de que Roosevelt haría la llamada para darnos el tiempo suficiente para incorporarnos a los estadounidenses, así que íbamos a tener que ir separadamente. Toda la situación era un caos. ¿Qué te mantuvo en La Paz? Estaba allí por accidente. Uno de nuestros trenes había tomado la ruta por tierra hacia La Paz, probablemente para recoger algunos de los armamentos que teníamos allí. Resulta que se suponía que el tren debía dirigirse al norte. Así que, de repente, la mayoría de la directiva sur de Río Grande está en La Paz, lo cual, en retrospectiva, probablemente nos resultó de gran utilidad, en lo que respecta al esfuerzo general. Cuando escuchaste por primera vez sobre la entidad 001, Apoteosis. Dios. ¿Así es como la están llamando ahora? A la máquina, supongo que se refieren. Escuchamos por primera vez, a través de la vid, sobre un incremento de actividad en el área D, supongo que habrá sido hace un poco más de un año atrás. Terminamos cayendo en La Paz en octubre del 42, así que, sí, eso suena correcto. La primera evidencia concreta que obtuvimos de que algo no andaba bien fue cuando un tren de refugiados. Parece un poco tonto llamarlos así, pero supongo que eso es lo preciso. Aparecieron en La Paz cerca de finales de octubre, hablando sobre cómo su pueblo entero había sido reducido a polvo. No elaboraron realmente mucho, solo seguían diciendo la máquina. Por eso es que la estábamos llamando así, dicho sea de paso. No teníamos idea de qué se suponía que era. ¿Qué me dices sobre tu primera interacción con la entidad? Bueno, el tren dejó de funcionar, si es eso a lo que te refieres. Obtuvimos la palabra de las autoridades locales, de que había habido un accidente en el norte, y que los trenes ya no se estaban dirigiendo a la frontera. No era un gran problema para nosotros, dado que podríamos haber tomado un par de vehículos y dirigirnos al este, hasta que nos topáramos con uno de esos pueblitos al pie de las montañas. La mayoría de ellos estaban conectados a una línea de tren completamente separada, y podríamos haber salido de esa manera. Pero el material de gran tamaño, el material para el que el tren había sido enviado a La Paz, simplemente no podía ser movido. Así que íbamos a tener que esperar. Entonces De Marco tuvo la brillante idea de enviar a un individuo por la vía del tren, para ver dónde estaba el retraso, y determinar qué podíamos hacer para despejarlo. Él mismo dirigió la expedición. ¿Qué le pasó a la gente de Marco? Tú sabes endiabladamente bien qué le pasó, Pi. Para que conste en el registro. Bien. No supimos nada de ellos después de 3 días, y estábamos por enviar, de todas formas, al resto de la directiva al este, así no tenían que esperar, pero entonces, tras 5 días, uno de los hombres de Marco apareció en el campamento. Estaba delirante, hablando sobre el devorador de mundos, y sobre cómo el resto de los muchachos habían sido reducidos a abono. Y realmente habían quedado así, ¿no?
Sé que no estaba en ese momento tan grande como finalmente terminó siendo, pero no era algo con lo que podías andar jodiendo. Demarco. ¿Estás bien? Sí. Él trató de matarlo. Probablemente supo en ese momento que no nos enteraríamos hasta después, que no podíamos contener esta cosa. No había un agujero en el mundo lo suficientemente grande para meterlo, o una caja de la que no saldría devorándola. Pero a él no le importó, ni a nadie de los que lo acompañaron. A la máquina no le importó. ¿Cuándo la viste por primera vez? En diciembre. Una vez que nos acomodamos, yo fui parte de un equipo de expedición que voló hasta allí para obtener una buena vista de la misma. Ya era a esa altura, quiero decir, tú viste lo que le hizo a ese costado del país. Nunca he visto algo tan grande que pudiera moverse. Era como una montaña de partes móviles, ensombreciendo el cielo mientras ardía a través de lo que sea que estuviera excavando en su pecho. Y era pequeña en ese momento. No lo sé. Todos teníamos entrenamiento de preparación para incidentes XK, pero esto fue por encima y más allá de todo lo que nos hubiéramos entrenado. Era la inevitabilidad. Sabíamos que estábamos por morir, y que esta cosa iba a matarnos. Era una cuestión de cuándo. Anexo 001.06. Correspondencias de la Fundación recolectadas. Nota. Los siguientes son fragmentos de correspondencias escritas por personal de la Fundación estacionado en La Paz, recuperadas del sitio temporal tras el incidente 001, Apoteosis. Los nombres han sido omitidos. Querida. Ni siquiera sé si esto te llegará. Ninguno de los trenes están funcionando, pero nuestro comandante dice que todavía podemos enviar cartas. Espero que así sea, me gustaría que lo leas. Los cielos aquí abajo han estado oscuros durante semanas. Llega humo desde el norte todos los días, el cual hace difícil respirar. Todavía no tienen plomería dentro de este lugar, y nadie, salvo los otros muchachos en nuestra compañía, habla nuestro idioma. Todavía no sabemos, tampoco, qué vinimos a hacer aquí abajo. Sigo escuchando que estamos aquí para arreglar las vías, pero ¿por qué no estamos yendo al norte? ¿No están las averías en las vías del norte? Un hombre llegó hoy al pueblo, con la maldita media mitad de su rostro frita. Era como un hombre muerto, no le respondía a nadie. Se dirigió hacia el medio del pueblo y colapsó. Cuando finalmente despertó en la enfermería, estaba delirante. Contaba una historia sobre una máquina, del tamaño de una montaña, que te hablaba. Dijo que allí había gente saliendo de sus casas y corriendo, solo para arrojarse a sí mismos en ella. Dijo que terminaban hechos trizas, como si hubieran saltado bajo un cortacésped. Y después murió, y nadie supo por qué. Las montañas se derrumbaron bajo nuestros propios ojos. Vimos una figura ascendiendo a través del humo, lenta y pesada, pero con un ímpetu aterrador. No se arrastraba como una fiera ni caminaba como un hombre, pero era impulsada hacia adelante por las rotaciones de 1.000.000 de dientes de rueda dentada, como si fuera un 100 pies de hierro. Su cuerpo se extendía hacia arriba, en el humo, más alto de lo que podíamos divisar. Dentro de su pecho vimos fuego, como las calderas del infierno. Llegó a las montañas de nuestro norte y no se detuvo ni las bordeó, sino que pasó a través de ellas y las devoró. Extendió un largo y palpitante brazo e introdujo un pueblo entero en sus fauces. Vi a hombres saltando a sus muertes cuando sus casas fueron barridas dentro del mismo infierno que el resto. Y la figura aullaba, no solo a través del chirrido de los engranajes y la agitación de la máquina, sino también en nuestras mentes. Podía escucharla en mi corazón. Estaba gritando. Directriz. Comando Central, sitio 001. Cortesía de... Perdimos el sitio temporario. La Paz está en ruinas. La entidad mecánica fue contenida. Alteraciones geológicas masivas. Escenario XK evitado. Se solicita soporte amnésico. SCP-001. Imagen severamente dañada, recuperada después del evento. Fotógrafo desconocido. Anexo 001.07. Entrevista con el Teniente Renacido, de la Coalición Oculta Global. Nota. El siguiente es un fragmento de una entrevista después del incidente, llevada a cabo con un teniente de la COG, cuyo nombre en clave es Renacido. La grabación de la entrevista, y todas las transcripciones salidas de allí, fueron recolectadas por agentes de la Fundación durante un intercambio de información negociado en 1992. A la fecha, la identidad de Renacido es desconocida.
Está esta historia que se cuenta entre los agentes de la Fundación, algo que los veteranos canosos le cuentan a los novatos, durante las largas noches de guarida en algún que otro bloque de celdas. No sé quién la empezó, pero sé que todavía la cuentan. Ha pasado medio siglo, y todavía les sale bien. Les puedes dar esa cantidad semejante de méritos. Ellos dicen, ¿no sabías? La COG mató a Dios. Pero los novatos dirán, no, eso no es cierto. Dios está en una celda en el sitio lo que sea. La COG no mató a Dios. Y se están refiriendo al tipo de verde que han encerrado en algún lado, ese que piensa que es el Dios cristiano. Entonces los veteranos sonreirán y sacudirán sus cabezas, y no dirán nada. Porque todos ellos saben. Ellos saben que en 1943, en el medio del apocalipsis, la Fundación no pudo hacer nada, salvo contemplar el fin, cuando la Iniciativa Oculta Aliada, una predecesora de la coalición pobremente financiada, inadecuada y sin el personal suficiente, salvó el mundo. El arma metafórica fue encontrada en una isla frente a la costa de Grecia. Ni siquiera puedo recordar cómo lucía, todo lo que puedo traer a colación es esa suerte de recuerdos borrosos que te dejan los amnésicos. Pero nítidamente recuerdo que no era tan pesada como pensarías. ¿Por qué se usaron amnésicos? Yo estaba con el destacamento desplegado en el área, y aparentemente una de las piezas tenía un efecto alterador de la mente. Tengo una vaga sensación, como de sentir que algo no está bien, así que tomaré la palabra de ellos. No recuerdo cómo lucía, no puedo recordar cómo destruía tanta tierra. Diablos, apenas recuerdo cuándo pasó, y la única razón por la que sé dónde fue es debido a todos los mapas anteriores y posteriores. Pero todavía puedo sentir, en mi barriga, que esa no era la forma en que las cosas estaban destinadas a ser. Nos situamos ante lo que pareció ser un dios enojado y vengativo, y todo lo que hizo fue rogarnos que lo matáramos. Estuvimos todos muy felices por complacerlo. Anexo 001.08. Transcripción de video recuperada. Nota. La siguiente es una transcripción de un metraje de video recuperado, de aproximadamente 30 segundos de duración. La misma fue creada poco después de su recuperación, aunque el video, desde entonces, se ha degradado y ya no es más reproducible. El audio del metraje está en una condición aceptable, y su acceso está disponible a continuación. Audio recuperado. Advertencia. El siguiente fragmento de audio está a un volumen alto. Anexo 001.09. Neutralización de SCP-001. Imagen temprana de SCP-001, durante la evacuación de un pueblo cercano. El 17 de julio de 1943, agentes de la Iniciativa Oculta Aliada contactaron a los directores de la Fundación estacionados en La Paz, México, y solicitaron asistencia para su traslado al sitio de la entidad 001, Apoteosis. Los agentes de la Fundación se movilizaron rápidamente para enviar un avión a recoger a los miembros de la IOA. Tras su llegada, el personal describió un artefacto anómalo único que los agentes de la iniciativa tenían en su custodia, así como el modo en que podría ser usado para frenar el avance de la entidad 001, Apoteosis. 3 días después de llegar a La Paz, el 24 de julio de 1943, la Iniciativa Oculta Aliada envió a un único agente al sitio de la entidad 001, Apoteosis, llevando consigo mismo el artefacto anómalo. En la mañana del 25 de julio de 1943, mientras la entidad 001, Apoteosis se aproximaba a la orilla del Océano Pacífico, otra construcción mecánica masiva apareció por encima. El origen de esta entidad es actualmente desconocido. Los registros del incidente posteriores a la aparición de SCP-2399 son incompletos y probablemente imprecisos. El resultado de este compromiso fue la aniquilación de SCP-001. SCP-2399 desapareció y fue posteriormente descubierto, en la órbita baja de Júpiter, en un estado de deterioro, aunque la razón de esto es actualmente desconocida.
El componente inactivo restante de SCP-001, un conjunto de partes de máquinas enormes y sin ensamblar, permanecen en el fondo del Golfo de California. Tras la remoción de SCP-882 de la superestructura inactiva, el resto colapsó y se volvió totalmente inerte. Tras el incidente 001, Apoteosis, una masiva administración de amnésicos sobre individuos dentro y alrededor del área, ahora conocida como Baja California, tomó lugar. Estos esfuerzos fueron facilitados por la gran cantidad de humo negro y espeso que acompañó a SCP-001, y los registros históricos actuales describen el incidente como un incendio forestal. Se realizó un esfuerzo significativo para ajustar los mapas del área, así como para relocalizar a los civiles evacuados. Debido a la necesidad de un régimen de administración de amnésicos generalizado, varios neurotransformadores experimentales fueron utilizados, y debido a sus efectos secundarios pobremente entendidos en la época, se estima que no menos de 2 millones de personas, a lo largo del mundo, murieron en la década posterior al incidente 001, Apoteosis. Anexo 001.10. Documentación de la iniciativa oculta aliada recolectada. Nota. El siguiente documento le fue otorgado al personal de la Fundación por parte de persona de interés 004D/001, véase el anexo 001.12. Se desconoce actualmente cómo el documento llegó a la posesión de persona de interés 004D/001. A. General Darius. Informe de recolección de artefacto. Autoría: Teniente Van Pelt. A/C. Coronel Bagram. Extensión del informe: 57 páginas. Resumen del informe: el 30 de diciembre de 1942, una entidad humanoide corrupta, de naturaleza anómala, fue detectada por una patrulla cerca de una pequeña isla frente a la costa de Grecia. Esta entidad, que no se atribuyó ningún nombre y no se comunicó en nuestro idioma, estaba cargando un artefacto pequeño y cúbico, no más grande que una pelota de béisbol. La entidad parecía ser femenina, y tenía una cantidad de cadenas de acero extendiéndose desde su cuero cabelludo. Tal entidad estaba originalmente dispuesta a ceder la posesión del artefacto, clasificado a R-213, pero se volvió hostil poco después y comenzó a hablar. Profirió amenazas a la vida de los miembros del escuadrón, y redujo a 2 oficiales antes de ser incapacitada por el sargento Dixon. Se refirió entonces al oeste del país mexicano, exigiendo ser liberada para que el artefacto pudiera ser trasladado allí. La investigación posterior reveló una actividad incrementada de la Fundación SCP en dicha área, así como algunas perturbaciones geológicas menores. Bajo las órdenes del coronel Bagram, se le ordenó al segundo pelotón que se dirigiera al sitio de las perturbaciones llevando a la entidad, clasificada como EN-340. Tras abordar el barco hacia América, EN-340 se volvió pasiva, aunque obviamente estaba molesta y afectada. Se recomienda una evaluación psicológica posterior a EN-340, tras su retorno y previo a su eliminación. Una vez que el análisis de AR-213 sea completado, el artefacto será despachado a Zurich para su incineración. Se adjunta el informe para su consideración. Teniente R. Van Pelt, segundo pelotón. Fuerzas de paz de la iniciativa oculta aliada. Anexo 001.11. Declaración del agente Robertson, enero de 1944. Piezas inactivas de SCP-001 siendo transportadas para su procesamiento y contención. Nota. El agente Aaron Robertson estaba en el sitio durante la recolección de los artefactos de SCP-001. Por ser el miembro más antiguo del equipo de la Fundación asignado a la misión, se le requirió que emita una declaración posterior al incidente. Este informe fue archivado en el sitio 17, hasta que fue añadido al resto del material clasificado referente a SCP-001. Se desconoce si algún otro individuo tenía conocimiento de este informe, o bien si se realizó alguna copia. El siguiente es un fragmento de dicha declaración. Nota. El agente Aaron Robertson estaba en el sitio durante la recolección de los artefactos de SCP-001. Por ser el miembro más antiguo del equipo de la Fundación asignado a la misión, se le requirió que emita una declaración posterior al incidente. Este informe fue archivado en el sitio 17, hasta que fue añadido al resto del material clasificado referente a SCP-001. Se desconoce si algún otro individuo tenía conocimiento de este informe, o bien si se realizó alguna copia. El siguiente es un fragmento de dicha declaración. We took what we could from the shores first. Little things.
gears and pulleys and pistons and things like that. A lot of it was garbage, but they were still twitching and spinning and turning. They still had life in them. The small stuff sort of died off after a couple hours, but I heard some of the bigger pieces were still churning weeks later, like cutting the head off a chicken. The important parts, the ones we knew were actual church artifacts, we managed to bag and get moved to the train in La Paz for transport. I counted, maybe 100 individual anomalous artifacts. Some of the boys at the train station joked they'd have to build a whole new site just to keep it all. We kept casualties low, fortunately. Mostly guys just being dumb around machinery, acting like they still couldn't take their arms off. Rodriguez got his hand crunched, and we had to help move him to the local clinic. I think we only had one death the entire time. One of the locals we hired to help dive down through the bay and get straps around the heart so we could pull it up. I didn't see it, but I heard about it. It said they found him with his head smashed between two moving pieces. Said it looked like he shoved it in there himself. But I don't know. I didn't see it. I did see the tags, though. You know, when a place manufactures something, and in order to identify where the part came from, they'll get a big piece of metal with a name on it and stick it to the side of the part? Well, we saw plenty of those on other parts. The stuff they had collected while it was eating its way to the sea. None of the church artifacts did, though. They all, buzzed along like everything else, but they weren't marked. You could feel something when standing next to them, like serenity. The whole project felt like that. It felt calm, like relief. Except for the heart. When we finally got it out of the bay, we had to keep it on the shore for a day because of the weather. Some of the locals started to get itchy. Said they was hearing voices and wouldn't go near it. Didn't matter how much money we offered them. I had to wait to bring in more support from the base up north just to get it loaded on a ship. I don't know. I've seen all kinds of things. But my memetic resistance is pretty high. I had to pass a handful of tests just to get this assignment. Everything was clean. But I can't deny getting another kind of feeling around the heart. I don't know if I'd say I was hearing voices, but... Right, the tags. It was as we was leaving and loading it on the ship, I was going to take it north, that I saw them for the first time. I didn't even think of saying anything then. It didn't even pass my mind until I started looking at some of the files. And then that ship crashed in the storm, and they lost the heart. And the whole time, I kept thinking about those goddamn metal tags. I realized it then, I think. That wasn't a church artifact, Johnny. They said property of the factory. Anexo 001.12. Entrevista con persona de interés 004D/001. Nota. El siguiente es un fragmento de una entrevista de 2009 con persona de interés 004D/001, quien afirma ser parte de una secta previamente desconocida de la Iglesia del Dios Roto. El contacto fue establecido con la cooperación de la Unidad de Incidentes Inusuales, que habían interactuado con persona de interés 004D/001, según lo detallado en el anexo 001.01. Así que dime lo que crees que sabes. Ya veo. Interesante. Bueno, no estás del todo equivocado. Y eso es admirable, en este día y época. Hay unos pocos detalles clave que siento que podrías estar pasando por alto, y podrías estar sobrevaluando información que se te otorgó a través de un amnésico autoadministrado. Vamos a poner las cosas en claro. La COG no mató a Yahvé, según proclaman con tanto orgullo. Y ese que destruyeron no fue el Dios Roto. Fue una parte de él, sin duda, pero ¿me mostrarías un árbol de levas y lo llamarías un coche? Oh, así que tienes algunas partes juntas. Un motor, quizás. Pero no un auto. Dios es mucho más simple que eso. Dios lo es todo. Desde la estrella más grande hasta la partícula más pequeña. Cada minúscula parte, completamente insignificante por sí misma. Haciendo lo que sea que estén destinadas a hacer. Encajando juntas, rechinando entre ellas. Todo es parte de una máquina cósmica.
El aspecto maquinal fue, en cierto punto, seguramente una simple metáfora. Una idea. Pero como estoy seguro que sabes, las ideas son poderosas. Las mismas crean cosas de la nada, o cambian cosas que ya están ahí. Y con una pequeña chispa de divinidad, un símbolo se vuelve real. Si tienes un planeta con tanta vida como la que hay aquí, entonces generas un montón de ideas. Y tú podrías preguntarme, ¿por qué se lo llama el Dios roto? Hay un par de respuestas posibles. Algo tan simple como problemas de traducción. Reinterpretaciones hechas físicas por parte de los devotos. ¿Es roto simplemente una pobre traducción de alguna palabra con una diferencia más sutil? ¿Fue Dios un ser que desató la destrucción del Big Bang? Si así fue, ¿por qué hubo una destrucción? ¿Y qué pasará si esa destrucción es reparada? No puedo responder ninguna de las preguntas salvo la última, pero tú ya sabes la respuesta. Lo que sea que Dios haya sido alguna vez, en última instancia, no importa. Lo que importa, para ti, es que debe permanecer como tal. Roto. Dios sabe eso. Las piezas más poderosas, los componentes mecánicos que las sectas más convencionales podrían etiquetar como sagradas, saben que no están destinadas a ser una cosa sólida. E incluso cuando se las fuerce a unirse, con una fuerza exterior conduciéndolas, saben lo que realmente son. Los pedazos del monstruo trabajarán para destruirse a sí mismos, desplegarán entidades más pequeñas para hacer el trabajo. La COG no lo mató, tomaron el arma de su propia mano y se atribuyeron el crédito cuando apretaron el gatillo. El problema es que los humanos son una parte de Dios muy pequeña para recordar. Recordar cómo era antes. Y así, aquellos como Bumaro inventarán nuevas formas de empujarnos hacia una singularidad. Porque eso es lo que pasará. ¿Viste la parte inferior del destructor? Fue dañado aún antes de su hallazgo en el 43. Y si mirabas muy de cerca, quizás podrías haber visto que las marcas se iban acercando más y más al núcleo de energía. Incluso lograron dañar, esta vez, lo que sea que le permite deslizarse entre las capas de la realidad. Eventualmente el monstruo ganará. Despedazará al destructor, lo devorará, y con su poder lo consumirá todo. Y me refiero a todo. Dios volverá a ser una entidad unificada, una singularidad, y entonces se romperá. Solo que esta vez quizás tenga alguna fuerza exterior dentro de sí. El óxido de la fábrica. La sangre de un rey daevita. Los quintistas, Wondertainment, alguna persona al azar en la calle, con la suficiente chispa en ella para ser un alterador de la realidad. Ellos tendrán una participación en la remodelación del universo, y cerrarán el bucle secundario de todo esto. No, eso no me concierne. Es una eventualidad, está destinada a pasar. ¿Quién puede asegurar que no haya sucedido ya, y que tu gente haya sido la ganadora? Quizás la humanidad en sí misma fue quien ganó. Pero eso no significa que estaría en contra de aplazarla, permitiendo que el bucle primario continuara. Sí, es posible. Sé que no pudiste dañar al monstruo la última vez, y que el destructor podría no ser capaz de autorrepararse a tiempo para cuando se lo necesite. Pero ¿quién tiene la seguridad de que no puedes asistirlo? ¿O imitar a aquellos que buscarán reconstruir a Dios, y adquirirán apoyo exterior? Trabajando juntos, nada es imposible. Separados, estamos rotos. Pero unidos, somos Dios.